Hey, aquí Omar Soto, soy el pastor de la Iglesia Vida Vertical en la Ciudad de México. Te quiero comentar que hace 20 meses comenzamos a transmitir nuestros servicios de adoración, la predicación por medio de las redes sociales, por internet. ¿Con qué fin? De que los hijos de Dios, la iglesia local, pudiera seguir siendo alimentada con la palabra de Dios. Pero ya ha pasado 20 meses y muchos aún siguen sin congregarse. Muchos aún no han entendido la importancia de que cuando yo escucho el mensaje de la palabra puede ser impactante e edificante. Sí, cuando veo un video, pero es todavía más impactante y edificante cuando me reúno y obedezco el mandamiento de no dejar de congregarme, que viene en la palabra de Dios. Y también quiero aclarar que dejar de congregarte no nada más es escucho un mensaje con un grupo de personas presencialmente y ya cumplí con ese mandamiento. No, tiene que ver con una gama de cosas que hay que hacer juntos como comunidad de fe, y eso se define congregarme en verdad. Eso tiene que ver con estudios, tiene que ver con interactuar, tiene que ver con pasar tiempo con las personas en diferentes contextos, no nada más 2 horas el domingo. Así que yo te quiero invitar a que por favor, si has estado siguiendo los videos de las predicaciones de nuestra iglesia, ya empieces a considerar el congregarte, porque a partir del mes de noviembre, adiós transmisiones en vivo. Sí vamos a grabar el sermón para después entre semana ponerlo, por aquellos que no pudieron asistir por alguna razón genuina, pero que en verdad quisieron estar aquí. Sin embargo, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Siempre Dios, su plan de Él, siempre fue que la comunidad de fe se reuniera y fueran animados, exhortados, bendecidos con su palabra, y que eso produjera lo que tuviera que producir en sus corazones para ser conformados a la imagen de Cristo. Se necesita estar aquí, iglesia. Ya hay vacunas, ya no hay más excusas. Ya, si nos va a tocar, nos va a tocar. Tienes que venir. Si eres un verdadero discípulo de Jesús, lo vas a entender. Si no lo eres, vas a buscar la mejor de tus excusas. Así que por favor, yo te invito a que asistas ya presencialmente a escuchar el sermón domingo a domingo, o que busques una iglesia en donde vayas a hacer lo mismo. No una iglesia donde sí vayan a transmitir y continúes así, sino una iglesia en donde vas a comenzar en obediencia a vivir el evangelio en tu vida. Que Dios te bendiga. Eres amado. Y quiero empezar con esta declaración. Yo creo que no tengo que gastar mucho tiempo en la introducción de mi mensaje esta mañana para que estés de acuerdo conmigo que cuando alguien dice amar a otra persona, lo demuestra con hechos y no con palabras. Hechos, no palabras, diría el político en su campaña política. Ámame con hechos, no con palabras, le diría una mujer a su marido. Muéstrenme que me aman por cómo me tratan, es una declaración que un hijo haría a sus padres. Muchas personas en nuestros días, iglesia, profesan amar a Jesús. Incluso hacen cosas que pareciera que revela su amor por Jesús, aún cosas que la palabra misma nos enseña. Y debido a esto, iglesia, cuesta trabajo identificar a los que en verdad aman a Jesús. Iglesia, la clave para saber quién le ama en verdad tiene que ver con esto que dice el título de mi mensaje esta mañana. Al que Jesús ama, ama a Jesús de regreso en obediencia a su palabra. Al que Jesús ama, ama a Jesús de regreso en obediencia a su palabra. Para Jesús, al igual que para nosotros, iglesia, la obediencia es la base del verdadero amor hacia su persona. Pero iglesia, no cualquier obediencia, sino una obediencia sacrificial que nos ayude a distinguir a un verdadero discípulo de Jesús de un falso discípulo. ¿Cualquier tipo de obediencia? Cualquiera lo puede lograr, iglesia. Solo aquellos que han sido amados sacrificialmente podrán amar a Jesús sacrificialmente. Donde no solo obedeceremos las cosas fáciles de las demandas que Jesús tiene para sus seguidores, sino que buscaremos obedecer las cosas que no busca obedecer la persona promedio. Las cosas que el buen religioso no necesariamente quiere obedecer, las cosas que cuestan, que incomodan, que no necesariamente favorecen a los que las practican, a los que aman, a los que muestran el amor.
ante los demás. Mi mensaje esta mañana, iglesia, tiene 3 énfasis obtenidos del texto. Cada uno de ellos nos va a dar las bases de lo que tiene que suceder en la vida de una persona para que su obediencia a Jesús demuestre verdadero amor por Jesús. Y que no sea la obediencia de la persona promedio, sino la de un verdadero hijo de Dios. La esperanza, iglesia, es que cada uno de estos énfasis nos ayuden a identificar si cuento con estas bases. Nos ayuden a examinar si el fruto de esa realidad se muestra en mi vida. Para de no ser así, clamar por el amor redentor de Jesús. Y entonces poder amar a Jesús como Jesús ama. Así es que vamos a continuar donde nos quedamos en el texto la semana pasada, según la lectura bíblica que tuvimos hoy, en versículos 15 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Versículo 15 al 20, donde vamos a ver el primer énfasis de mi mensaje esta mañana, que dice esto: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El énfasis que quiero dar del texto que acabamos de leer, iglesia, es este: que puedes amar a Jesús si el poder de su resurrección te trajo vida. Ese es el primer énfasis del texto esta mañana. Que tú puedes amar a Jesús, ¿sí? Solamente si el poder de su resurrección te ha traído vida. Porque si recuerdas, hemos estado viendo en la serie cómo Jesús hace alusión de que Él es la vida, de que Él es la luz, de que en Él está la vida. Lo que tenemos que también entender en contraste de que las personas que no están en Él, que no le conocen a Él, que no han confiado en Él, están muertos, viven en tinieblas. Y básicamente la única razón por la que yo puedo amar a Jesús es si yo soy vida o tengo vida así como Él la tiene. Y esto tiene mucho que ver y tiene mucha conexión con lo que Él ya reveló en su resurrección. Tú te preguntarás, ¿por qué mencionas la resurrección, pastor? Si aquí no se menciona. Sí se menciona, solo que no se menciona en esas palabras. Y como lo dije en algún sermón pasado, Jesús lo que nos está dando es la imagen más amplia, la imagen completa de lo que Él ya está haciendo en esta tierra, en el contexto en el que se encuentra con sus apóstoles, de lo que Él ya se ha determinado a hacer y que por seguro va a hacer, porque su carácter, porque su esencia así lo demanda, como el Dios hombre. Entonces, el texto inicia así. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos que los discípulos estaban turbados? Este sigue siendo una continuación de esa conversación en donde Jesús quiere levantar los ánimos para que dejen de estar turbados, para que esa turbación que ellos están experimentando en ese momento deje de influir en sus vidas de una manera negativa. Lo que quiere es que comiencen a interactuar con la realidad de la posición en la que ellos se encuentran con respecto a Jesús. Y dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Jesús está haciendo una declaración rotunda, una declaración, un argumento que demanda algo con respecto a una persona que dice amar a Jesús. Y la demanda es esta, que si tú amas a Jesús, tú vas a guardar sus mandamientos, vas a guardar lo que sale de su boca, su palabra misma. Esa es la base de cualquier persona que dice amar a Jesús. Tienes que amar a Jesús es guardar sus mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Iglesia, ¿de qué Consolador está hablando? ¿Por qué dice otro Consolador? Lo que tenemos que inferir en el texto es que Jesús es ese Consolador, que ya está a punto de partir, por el cual ellos están turbados, están tristes, están desilusionados, están angustiados. Y Jesús los ve en ese estado y les dice, tranquilos, no pasa nada.
Entiendo por qué te sientes así, pero escúchame bien. Yo voy a rogar al Padre que te dé otro consolador, otro igual a mí, en otras palabras. No vas a tener menos de lo que ya tienes. Es lo que les está tratando de comunicar. Si tú ves mucho en mí, eso que el Padre va a enviar, que yo le voy a pedir que envíe, está al mismo nivel. Te va a traer el mismo beneficio, no tienes de qué preocuparte, no sigas turbado. Para que esté con nosotros, ¿para cuándo? Para siempre, no un año de ministerio, no 2 años, no 3 años que Jesús caminó en la tierra con sus discípulos, para siempre. Eso debería ser buenas noticias a los corazones de estos discípulos turbados, ¿cierto? Y lo dice, ¿a qué se refiere? Nos está tratando, en versículo 17 está Jesús dando una explicación más clara y está definiendo la palabra consolador. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este consolador, Jesús? Y Jesús dice esto, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes de explicar este texto de versículo 17, algo que quiero aclarar es que Jesús no está diciendo que si me amas y guardas sus mandamientos, entonces Él va a enviar un consolador, Tengamos mucho cuidado ahí con la forma en la que leemos el texto. No está diciendo, haz algo para que yo te envíe el consolador, ámame lo suficiente y entonces sí te envío el consolador para siempre, ese Espíritu de verdad. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo que el consolador básicamente es la base de ese amor que tú le vas a dar. Dice, yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras está diciendo, el hecho de que ya me estás amando es porque ese consolador ya está en ti de alguna forma, ya está operando en ti de alguna forma. No es un condicionante como diciendo, haz esto y entonces yo hago esto. Tú ráscame la espalda y yo te rasco la espalda. No va en ese sentido, y lo vamos a ver más adelante, porque conforme va avanzando el texto, nos damos cuenta que ese consolador básicamente es la base, es el fundamento junto con la palabra misma de Jesús para que ellos puedan amar a Jesús como Jesús merece ser amado, sacrificialmente como Él nos lo mostró. Luego en versículo 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante cómo es que se refiere al Espíritu Santo, porque lo vamos a ver mencionado 2 veces con diferentes palabras, pero haciendo alusión a la misma persona en nuestro texto esta mañana. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces te das cuenta, ya hay una idea en la mente de Jesús en que el Espíritu Santo ya está operando en sus vidas de alguna forma. Por eso es que ellos sí le pueden recibir, por eso es que ellos no han dado la espalda a Jesús, como hemos visto en la serie de Juan, que otros le han dado la espalda. Eventualmente también ya vimos y Jesús predijo que le iban a dar la espalda, se lo dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y no, aunque los otros no lo negaron 3 veces, lo negaron de alguna forma, tanto que se echaron a correr cuando Jesús fue capturado. Sin embargo, ellos tenían a Jesús presente en sus vidas. A pesar de que la falta de fe en ese momento, en el momento de la prueba, les hizo apartarse de Jesús. Ellos seguían con Jesús en sus mentes y por eso es que Él les dice que mora en vosotros. Es por eso que Él les dice, el mundo no lo pudo recibir. O sea, como diciendo, hay un grupo de personas que no pudo recibirle a este Espíritu del que estamos hablando, del que Jesús está hablando, pero ustedes sí le pudieron recibir. O sea, ustedes ya están siendo influenciados al haber recibido a ese Espíritu. Dice, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Ya Jesús no les está mintiendo. Jesús no está hablando de algo que todavía no es una realidad. Ya hay un sentido en el que el Espíritu está operando en sus vidas, no en toda su capacidad, si lo podemos poner en esas palabras, porque también vemos en Hechos, ya vimos la serie de Hechos, en Pentecostés el Espíritu Santo se manifiesta en la fecha del Pentecostés y ahí suceden cosas que no esperabas ver en los discípulos. El sermón de Pedro es un Pedro diferente, un Pedro que ya no tiene miedo a la muerte, que no tiene miedo a la crucifixión, porque el Espíritu Santo ahora provocó algo más profundo de esto que habla de y estará en nosotros, en vosotros.
No nada más va a estar, como decirlo así, influenciándolos con una gracia muy, muy común, muy general, para que tú estés conmigo de una forma que tienes afinidad a mi persona, sino que ahora el Espíritu va a obrar de una forma en que tú vas a estar dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Te das cuenta de la diferencia? No nada más que seas un fan mío, sino un verdadero discípulo mío. Y les dice, entonces él está hablando de este discípulo que básicamente es el mismo que les va a ayudar a amarle y a guardar sus mandamientos, este consolador. Y luego en versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, él entiende cómo ellos ven a Jesús. Ellos lo ven como un padre espiritual. Ellos lo ven como ese padre. En realidad lo empiezan a ver como el Padre mismo, y Jesús lo dice, y lo vimos la semana pasada: el que me ama a mí, ama al Padre. El que está conmigo, está bien conmigo, está bien con el Padre. Lo ven como ese Padre que todo mundo necesita, ese Padre espiritual, y más que un Padre espiritual, lo ven como su Señor, como su Salvador. Y luego les dice esto, les sigue trayendo consuelo: no van a estar huérfanos, tranquilos, vendré a vosotros. En otras palabras, esto no va a ser para siempre. Aunque el Espíritu va a estar para siempre, no para siempre me van a dejar de ver. Va a haber un punto en sus vidas en donde me van a poder volver a ver. ¿Y de qué punto está hablando? ¿De un punto escatológico en el fin de los tiempos, o en un punto más próximo en el contexto de los discípulos? Bueno, pues yo creo que tiene que ver con un punto más próximo en el contexto de los discípulos. Es un punto que va a ser crucial para que ellos puedan amar, como vemos en el texto que se nos demanda amar, para que ellos puedan amar por medio de un poder que les trajo vida. Y es básicamente lo que dice en versículos 19 y 20: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Está hablando de un poco más de tiempo en verdad, muy poco tiempo en comparación de todo el tiempo que ya ha pasado hasta de que Jesús murió y resucitó hasta nuestros días. Dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿De qué está hablando ahora? Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Quién es ese mundo que no lo verá? Aquellos que no han creído, que no han querido reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero ellos que sí no son parte de ese grupo, de ese mundo, le podrán ver. ¿De qué está hablando? De la resurrección misma. Por eso es que mi énfasis es este: puedes amar a Jesús si el poder de su resurrección te trajo vida. Si tú crees que la resurrección es real, si ellos, cuando apareciera Jesús nuevamente, después de haber sido puesto a muerte por medio de una cruz y luego sepultado en una cueva por 3 días, y luego Él resucita, y a los que se les revela no es a los fariseos, no es a aquellos que cuestionaron la verdad de sus palabras, es a aquellos que ya habían estado caminando con Él. Y de eso está hablando, que lo iban a volver a ver a corto plazo, después de que pasaran esos sucesos horribles que lo llevaron a su muerte. 3 días después ellos iban a poder experimentar eso. Empezó con unas mujeres que iban a visitar esa tumba. De eso está hablando Jesús. Es ese poder del anuncio que Él ya ha estado haciendo. ¿Y por qué después dice esto en versículo 20? Ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre. En otras palabras le está diciendo, ahora sí te va a caer la moneda, te va a caer el 20, vas a empezar a asimilar correctamente todas las cosas que yo te he venido contando hasta el momento, que hasta ahorita todas te han causado cortocircuito en la cabeza. Ese día se va a aclarar todo. Cuando tú veas que el Hijo del Hombre, ese que yo dije que tenía que ser levantado para que los demás pudieran ser salvos, para que tú pudieras ser salvo, y después esa resurrección que yo estoy anunciando ahorita, cuando la veas, cuando veas que el Dios hombre no se pudo quedar en la tumba, que aquel que es la vida tenía que mostrar que en verdad era la vida, resucitando al 3er día, entonces no te quedará ninguna otra opción más que adorarle, más que reconocer la verdad de sus palabras. Y entonces les dice esto de esta declaración, les está en otras palabras diciendo: tu fe va a ser más clara, tu fe va a ser más genuina. De eso estamos hablando en el primer énfasis del texto, iglesia. La pregunta que te tengo esta mañana: ¿tú has confiado en esa resurrección? ¿En verdad crees que esta mañana venimos a adorar a un Dios que está vivo?
Un Dios que caminó entre nosotros, un Dios que vino manso y humilde a revelar el carácter de su Padre, un Dios que vino a ofrecer perdón de pecados y vida eterna, un Dios que en verdad vino a salvar, no nada más a poner una atmósfera salvable, salvífica, que los hombres tenían que aprovechar para ellos salvarse por sí mismos. No, así no funciona. Este del que estamos hablando es uno que vino a morir por los transgresores, uno que tenía que pagar la condena del castigo, de la cuenta, de la deuda que había en nuestra contra por causa de nuestro pecado, y que padeció, Él sufrió en nuestro lugar, Él murió y fue puesto en una tumba, y 3 días después Él resucitó. Y ese mismo poder de la resurrección, ese mismo poder que operó en Él, ese espíritu del verdad del que está hablando en el versículo 17, es el mismo espíritu que hizo, que provocó que Cristo fuera levantado de entre los muertos. Y ese mismo espíritu es el que opera en aquellos que creen que en verdad Él vive. Y esa vida que Él nos da, ahora podemos decir que también es nuestra. Por eso dice, nosotros también viviréis. Él vive porque Él es la vida, Él vive porque resucitó. La pregunta es, ¿tú crees en esa resurrección? Si tú crees en verdad, si tú crees que Él está vivo, que Él reina, que Él opera, que Él está presente en tu vida, entonces tú estás vivo también. Entonces, como tal, puedes amar. Porque un muerto no puede amar. Alguien que vive en tinieblas no puede amar. Pero alguien que vive como Él vive, sí puede hacer lo que Él hizo, que fue amar sacrificialmente. De eso estamos hablando esta mañana, no de cualquier tipo de amor. El amor sacrificial, el amor que caracteriza a la fe cristiana, a los seguidores de Jesús. No el amor que yo expreso a alguien porque me conviene amar. No el amor que yo expreso a alguien porque lo tengo que hacer, porque es mi obligación hacer. Como lo sería el de un padre a un hijo, aunque no todos los padres aman correctamente a sus hijos, sino un amor que es más allá de eso, más allá de mis conveniencias, más allá de mis intereses, más allá de mi beneficio. De eso estamos hablando esta mañana, iglesia. Tenemos que redefinir los criterios del amor del cual Jesús está hablando esta mañana. Vamos a pasar al siguiente énfasis de mi mensaje esta mañana, iglesia. Lo vamos a ver en versículos 21 al 26, así que si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlos juntos. Versículo 21 dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Iglesia, el segundo énfasis sacado del texto esta mañana es este: puedes amar a Jesús si el Espíritu Santo que el Padre envió mora en ti. Es muy parecido a lo que ya dijimos en el inicio, pero en el inicio tiene que ver con la idea de que tú tienes vida, la misma vida que Jesucristo tiene y la misma vida que Él nos revela que tiene cuando resucita, ¿no? En ese tiempo después que les dice que lo van a poder ver, un poco después y me van a poder ver, de eso estaba hablando, de su resurrección. Ellos pudieron ver eso y entonces les cayó el 20, les cayó la moneda. Pero en esta otra parte, en esta segunda sección de nuestro texto esta mañana, vemos este aspecto del Espíritu nuevamente. Y la forma en la que Jesús lo pone es ahora más claro todavía. No nada más le llama el Espíritu de verdad a este Consolador, sino dice que es el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad son palabras sinónimas. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es el que provoca en los corazones de los que no han sido regenerados, de los que están muertos espiritualmente, vida, para que entonces esa vida nueva que les ha sido dada pueda ser usada para que ellos puedan discernir las cosas que tienen que ver
con las cosas de arriba, con las cosas de los cielos. Es de lo que Jesús está hablando. Y por eso vuelve a hacer este énfasis en la necesidad de amarle, guardando sus mandamientos. Otra vez, no porque ellos iban a poder en sus propias fuerzas. Tenía que ver con ese poder que iba a comenzar a operar de una manera todavía más profunda en sus corazones. Y es este consolador, tiene que ver nuevamente con este consolador, iglesia. El que les dice en el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta? Nuevamente, Jesús no quita el dedo del renglón. Él no se está echando para atrás. Él quiere ser muy enfático en la necesidad de revelar que le amas, no diciéndolo nada más con tus palabras, no nada más adornando tu boca, no nada más memorizándote cosas que están escritas en su palabra, sino ¿cómo? Guardándolas. En otras palabras, obedeciéndolas. Tienes que obedecer, iglesia. Guardar no es así como que, ay, tengo muchas Biblias en la casa y todas esas las tengo todas bien ordenaditas en un librero. Guardar no es, ay, mira cuántos versículos me he memorizado. Guardar no es, ay, mira toda la buena interpretación y la correcta teología que tengo. Eso no es guardar la palabra. Esas son cosas buenas, te pueden ayudar en el proceso de guardar la palabra, pero guardar la palabra como tal tiene que ver con obedecerla. Dice, el que me ama será amado por mi Padre. Como consecuencia. Otra vez, no como una condición, como que ámame y entonces te amamos mi Padre y yo. No, es que el punto es es que si yo ya te amé, si yo ya di mi vida por ti, si yo ya lo hice todo, como consecuencia entonces tú me amas y el Padre te seguirá amando. El Padre te va a seguir dando lo que ya te dio en un inicio. El que inició la nueva obra la terminará hasta nuestros días. El que ya nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dice un versículo por ahí. Entonces, de eso está hablando Jesús, dice, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Te das cuenta? Otra vez, esta idea del consuelo, no están huérfanos, no los he dejado solos, me voy a seguir manifestando en ustedes. ¿Pero cómo? Ahora no necesariamente en que lo van a ver caminando con él, sino su presencia, su carácter, su esencia va a empezarse a manifestar en su vida, de forma que ellos van a empezar a ser cristianos. ¿Qué quiere decir un cristiano? Un pequeño Cristo, un Cristito ahí caminando, pareciéndose cada vez más al Hijo de Dios, siendo santificado, siendo conformado a la imagen de Dios. Esa es la forma en la que Cristo se va a manifestar en esa comunidad de fe que en verdad le ama. Entonces Judas, no Iscariote, porque sabemos que Iscariote es el que lo traiciona y ya no está escuchando esta conversación, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Te das cuenta? La pregunta es como las preguntas que hemos visto antes. No tienen sentido, Judas no está entendiendo nada. Jesús está hablando muy claro de una distinción entre manifestarse solamente a ellos y no al mundo. Él pareciera que le causa controversia que él no se quiera manifestar al mundo. Seguramente todavía está pensando en términos de conquista, en términos de que Jesús viene a libertar al pueblo de Israel con la fuerza, con la política, con la espada. Y Jesús como que no le hace mucho caso a su pregunta. Eso es lo que yo veo en el texto. Ni siquiera como que tiene mucho sentido por qué está preguntando eso, porque Jesús ya respondió que no se iba a manifestar al mundo. Eso le debería ser razón suficiente para creer que eso es algo bueno desde la perspectiva de Jesús. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. ¿Te das cuenta? Jesús no quita el dedo del renglón, tiene que ver otra vez con el amor. Él lo que quiere que queden claro es la necesidad de amarle para entonces ellos poder amar como Jesús amó, la necesidad de amar a otros como Jesús amó y entonces poder ser así. Entonces sí revelarse al mundo, entonces sí poder ser esa manifestación que ellos iban a ser un instrumento en sus manos para manifestar el amor de Cristo al mundo. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Nuevamente, guardar su palabra, iglesia, tiene que ver con obedecer la palabra revelada de Dios. La palabra que está escrita aquí, quiero aclarar, no esa palabra que te llegó en un sueño, que la mayoría de las veces no se alinea con la palabra de Dios, no esa palabra que te dijo fulanito, sultanito, que se ve que es muy espiritual, pero que no necesariamente ese fundamento o ese principio que te quiso dar está fundamentado en la palabra de Dios, sino la palabra misma de Dios, los fundamentos bíblicos sanos que son verdad de la palabra de Dios. Eso es de lo que está hablando Jesús.
guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Te das cuenta? Nuevamente esa idea de hacer morada, esa idea que hemos visto del tabernáculo y después del templo, en donde la presencia de Dios se manifiesta y hace morada en esos lugares. Es la forma en la que Dios instituyó la religión judía, en la que les manifestó la esencia de quién era Él, de su santidad. Y Él está diciendo, ahora esa morada ya no va a ser más en un tabernáculo o en un templo, va a ser con el cuerpo de creyentes que es la iglesia, con aquellos que me aman. Ahora mi presencia va a estar en ellos, mi esencia va a estar en ellos. Ya no me voy a manifestar detrás de una cortina, ahora me voy a manifestar a través de la vida de las personas, a través de la vida de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de ancianos. De eso está hablando Jesús, de ese tipo de manifestación. Y la única forma en la que eso puede ser una realidad en tu vida es si el Espíritu Santo mora en ti. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Esa sería la contraparte de la declaración que ya había hecho. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te das cuenta? Él sigue interactuando de esa forma. Él está diciendo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre estamos en la misma sintonía. Yo y el Padre ya llegamos a acuerdos. Yo y el Padre somos lo mismo. Estamos en el mismo canal. Esta palabra que yo te digo es del Padre también. Recíbela como tal. Dice, estas cosas os he dicho en el 25, estando con vosotros. ¿Te das cuenta? La importancia de que quería dejarle estas palabras reveladas a esa pequeña comunidad de fe. Era necesario, era importante. Dice, pero el Consolador, como diciendo, no se preocupen si hay algo que se les olvida. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, este que es igual que yo, este que es un consolador como yo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Te das cuenta? En otras palabras les está diciendo, mucho de lo que ya han escuchado, aún estas palabras que les estoy diciendo, las escuchan pero no las entienden. Necesitan ser enseñados en medio de este proceso de haber escuchado esto. Y no es en sus fuerzas, sino es en el poder de ese Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Está hablando de una persona. Está hablando de una persona, alguien como Él, el Paraclete. Paraclete es la palabra base del griego para referirse al Consolador. Entonces está diciendo, yo soy un Paraclete, pero les enviaré uno que es como yo, otro Paraclete, acá otro Consolador, y ese les va a revelar, les va a enseñar todas las cosas y los recordará todo lo que os he dicho. ¿Por qué se los recordará? Pues porque es igual que yo, igual que el Padre, está en la misma sintonía que yo. Estamos manejando la misma economía, estamos manejando las mismas definiciones, estamos manejando la misma perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque somos uno. Somos un Dios trino que existe en una Trinidad perfecta, en una comunión perfecta, en donde nuestra perspectiva divina es la misma, porque los tres somos Dios, somos un Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús está hablando, de eso está hablando en este momento. Entonces Jesús sabe que ellos todavía, el Espíritu Santo no opera con toda su influencia en sus vidas. Por eso está hablando de que Él les va a enseñar todas las cosas. A todo lo que ya escucharon de Jesús, todo lo que Juan escribió en su palabra, ahora Juan lo entiende. Todo lo que él escuchó, el haber sido testigo de los diferentes eventos, de los cuales muchos no entendía, ahora sí los iba a entender. Y por eso es que Juan a veces nos deja su interpretación de lo que está diciendo en el mismo texto, así como poniendo un paréntesis. Y esto lo dijo por esto, y esto lo dijo por el otro. ¿Quién crees que le dijo eso a Juan? ¿Quién crees que le dijo eso a cada una de las personas que escribieron uno de los evangelios? Este Consolador les enseñó todo lo que la palabra de Jesús tuvo que decir. Ahora ellos lo podían entender para poderlo aplicar correctamente a sus vidas. Hubo cosas que seguramente se les olvidó y el Consolador lo que hizo fue recordárselas para que ellos las plasmaran en estas páginas, en las páginas de nuestros evangelios. Entonces, de eso está hablando Jesús. Pero tiene que ver otra vez con esta idea de que el Espíritu Santo que el Padre envió more en mí. Yo no puedo amar a Jesús si yo no entiendo su palabra. Y yo no puedo entender su palabra en mis propias fuerzas. Necesito el poder y la influencia de un Consolador. Y Él ya lo dio a su comunidad de fe. Él me va a enseñar, me va a guiar a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Él es el que me trajo vida
Es el Espíritu de vida, que también Jesús ya habló del Espíritu Santo, refiriéndose a Él como el Espíritu de vida en secciones pasadas de nuestro Evangelio de Juan. Y es el mismo Espíritu que me va a enseñar, es mi maestro, mi consolador, mi guía, me va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Vamos a la última sección del texto esta mañana, iglesia, versículos 27 al 31 de nuestro texto. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, no os las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijarais, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os los he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. De esta sección, iglesia, el último énfasis que quiero que te lleves a casa hoy es que puedes amar a Jesús si en verdad tienes paz con Dios como Jesús la da. Puedes amar a Jesús si en verdad tienes paz con Dios como Jesús la da. No como el mundo la da, como Jesús la da. Eso es lo que Jesús dice en el texto. ¿Por qué les está hablando ahora de la paz? ¿Por qué transiciona ahora del amor a la paz? ¿Por qué transiciona ahora de darles una aseguranza de que no están solos a la paz? Bueno, pues porque el asociarte con Jesús no necesariamente te va a dar paz en este mundo, como el mundo definiría paz, pero sí te va a dar la mejor de las paces, que es paz con Dios. Y por eso es que Él está otra vez dándonos la imagen más amplia, se está adelantando a la paz que Él ya de por sí ha decretado sobre sus vidas desde antes de la fundación del mundo. Esta paz de que Él les deja tiene que ver con algo que Él va a hacer, la obra de la cual Él ya les ha hablado, esta obra redentora que va a traer reconciliación entre Dios y los hombres, esta obra del sacrificio del Hijo, en donde Él va a morir, en donde Él va a ser traicionado, en donde Él va a pasar 3 días en una tumba y después va a resucitar. Este acto de redención que va a provocar que la ira de Dios sea apaciguada y que entonces, como consecuencia, aquellos que han creído tengan la paz y la esperanza de saber que Dios ya no está más airado en su contra. De eso está hablando Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Y luego hace esta aclaración porque precisamente no quiere que confundas las cosas. Él sabe que va a haber muchos engañadores que van a venir a presentar un evangelio falso en donde la paz es ahora y tiene que ver con medios terrenales, con cosas horizontales, con cosas que alimentan la carne. Él dice, no, yo no la doy como el mundo la da. En el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Él les dice que benditos son aquellos que sufrirán persecución por causa de la justicia. ¿Por qué les dice eso? Entonces, si voy a sufrir persecución, entonces, si yo no entiendo estas palabras y digo ser cristiano, entonces voy a decir, ¿dónde está la paz que Jesús prometió? ¿Por qué estoy experimentando persecución? Pero si entiendo la paz que Jesús prometió como Él la prometió en sus términos, entonces cuando venga la persecución no va a pasar nada. Porque entiendo que ese no es el tipo de paz que mi Mesías, mi Redentor, mi Señor me vino a dar. Era una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz más necesaria, una paz que tiene que ver con estar en un estado de reconciliación con el Creador, con el que me creó. Y luego por eso les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otra vez sigue hablando de la misma idea con la que empezó. ¿Recuerdas? En el versículo 1 dice eso, del capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. ¿De qué está hablando entonces ahorita Jesús? Todo esto que ya te he compartido debería de servir el propósito para que tu corazón ya no esté turbado. Que la turbación desaparezca, se vaya. Que ya no haya más problema con respecto a tener algún temor del que yo me vaya y me aparte de ustedes. Al contrario, es algo que ustedes deben estar queriendo. Que la paz que yo vine a traer a este mundo sea consumada en lo que continúa, en lo que resta de mi ministerio. Les dice en el 28, oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. O sea, como diciendo, oíste bien. Si me amarais, aquí está bien interesante esto que les va a decir Jesús.
Jesús, si me amarais, os regocijarías, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Este versículo es bien interesante y lo tenemos que entender para que después no vengan cultos y sectas cristianas, sobre todo cultos como los Testigos de Jehová, que quieren exaltar más al Padre que al Hijo y dicen, ¿ves? Aquí está, ve, lee el versículo. ¿Por qué Jesús dice que el Padre, por qué dice Jesús que el Padre es mayor que yo? Porque seguramente hay algo que el Padre tiene que Jesús no tiene. Ok, sí, hay algo que Jesús tiene y el Padre no tiene, estoy de acuerdo hasta ahí, pero ahora vamos a definir qué es ese algo. Y ese algo tiene que ver con el posicionamiento en ese momento. Jesús, ¿recuerdas que vino a humillarse? Él vino a hacerse un esclavo, un siervo. Él dejó la gloria en los cielos para revelarse a los que necesitaban ser salvos. Él venía a padecer sufrimientos. Él venía a vivir una vida entre los mortales. De eso está hablando Jesús, que si sus discípulos le amaran, si en verdad entendieran cuál es su esencia, de dónde Él viene, su identidad, entonces ellos amarían la idea de que Él regresara a donde Él pertenece, a donde Él va a recibir toda la gloria, todo honor, en donde Él va a estar sentado a la diestra de su Padre, no a la diestra como diciendo la silla del Padre está aquí arriba y la de Jesús está aquí abajo, no, la diestra al igual, a la par, porque tienen la misma autoridad, tienen la misma esencia, tienen el mismo valor, los dos son divinos. Jesús en este momento está jugando un rol distinto al del Padre. Él es el que está viniendo a mostrar al Padre. El que ve a Jesús ve al Padre. Ellos deberían de entender eso y ellos se deberían de regocijar de que Jesús regresara a donde originalmente pertenece, a morar en la presencia de su Padre. Ellos deberían querer eso. Y por eso es que les dice esta declaración, como diciéndoles, si ustedes ya han entendido todo lo que he hablado, entonces ya no debería estar turbados sus corazones. Como consecuencia no deberían tener ningún tipo de temor. Y entonces como consecuencia ustedes deberían de estar queriendo y regocijándose en vez de estar turbados. De la turbación al gozo les está diciendo. Regocíjense que yo me voy. Que yo me voy al Padre. Regocíjense de que es necesario que estas cosas sucedan, porque tienen que suceder para que ustedes puedan tener la paz de la que yo estoy hablando. Dice en el 29, y os los he dicho ahora, antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis. ¿Te das cuenta? Les está diciendo, les estoy platicando la película por adelantado. ¿Para qué? Para que cuando vean la película, entonces digan, wow, Jesús sabía la película, ¿eh? Claro, porque él mismo, él era el director de la película. Él era el que la diseñó, él era el que en conjunto con su Padre, con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, la confabuló. Y lo único que quería era que cayera en tu corazón, en tu mente, para que entonces tuvieras una certeza de que estas cosas eran verdad, cuando sucedieran. Para que no hubiera ni la menor duda, para que cuando viniera el maligno a quererte nublar la verdad, no dejaras que eso sucediera. Para cuando viniera un falso profeta de Dios, un falso creyente a decirte cosas que no son, no creas esas palabras, porque yo te dije estas cosas, están sucediendo, debería ser una de los milagros más, si lo quieres poner en esas palabras, un milagro más para autenticar la esencia de la veracidad de la palabra de Jesús. Y luego en versículo 30 les dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Te das cuenta? Les está diciendo, este plan es de Dios. Aquí Satanás es un instrumento nada más. Este príncipe de este mundo al que se refiere Jesús tiene que ver con Satanás, las fuerzas demoníacas, la influencia de Satanás que influenció, como ya lo vimos, en el corazón de Judas para que Judas entregara a su maestro, no como alguien que fue forzado, sino como alguien que fue un aliado junto con Judas. Entonces Jesús está diciendo, Judas no tiene nada que ver en todo esto que está pasando. Él simplemente está haciendo, él es un instrumento en mis manos que está siendo usado para yo traer la paz que este mundo necesita. La paz y la reconciliación con Dios. Dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y luego les dice que se vayan. Entonces, ¿te das cuenta? Jesús
está permitiendo todo esto con un propósito. Primero que nada, para afianzar la fe de sus discípulos, para fortalecerlos en la verdad, para revelarles las cosas que ellos necesitan escuchar, que son futuras, pero que ya está Él anticipando en sus vidas, porque Él ya los ha elegido. Él más adelante les va a decir que ellos no lo escogieron, sino que Él los escogió a ellos. Estos beneficios que ellos van a obtener a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesús son cosas que Él ya está garantizando en sus vidas, de forma que ellos ya pueden tener una paz con Dios, la paz con Dios de saber que Cristo fue el que llevó el castigo de la ira que había en su contra por causa de su pecado. De eso estamos hablando aquí. Cuando tú vengas a una iglesia que es una verdadera iglesia y que en verdad predica el Evangelio, cuando tú escuches esta idea de la paz con Dios, hazte a la idea o infiere que estamos hablando del Evangelio mismo, del Evangelio de la gracia de Dios, que el tipo de paz que Dios vino a traer a este mundo no fue una paz en donde va a haber confort, en donde va a haber abundancia, en donde no va a haber dolor, no. El tipo de paz que más necesitábamos era una paz de una reconciliación que era necesaria para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia del Padre. Esta misma presencia que Él les promete en los primeros versículos de nuestro capítulo esta mañana. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Les está diciendo: y yo bien voy a preparar un lugar para vosotros. La única forma en la que Jesús puede prometer una morada, un lugar para sus discípulos en esta tierra, en los cielos, es si Él mismo recibe el castigo que ellos merecían por su pecado. Porque para que Dios encuentre términos de paz con nosotros, o más bien Él definió los términos de paz con nosotros, en que Él tenía que traer un castigo por el pecado, por tu pecado, por mi pecado. Y la única forma de reconciliar a un pecador, a un transgresor, a un rebelde, con un Dios que es santo, puro, perfecto, es si uno que es perfecto, puro y santo, padece el castigo de los injustos, de los pecadores. Y ese es Jesús. Esa es la paz que Él vino a traer. Él vino a apaciguar a Dios. Él vino a que la ira de Dios fuera vertida sobre su persona para que esa misma ira ya no cayera en nadie más, porque Él es suficiente para absorber la ira. Él es suficiente para recibir el castigo. Ya no hay más castigo que dar a nadie si Cristo es mi esperanza, si Él es mi paz con Dios. Yo necesito la paz con Dios en los términos de Dios, y todo inicia con arrepentimiento y fe. Necesito reconocer que yo merecía la muerte, que yo merecía el castigo, que yo merecía vivir por una eternidad en enemistad con Dios para siempre, por causa de mi pecado, que yo merecía la muerte, que yo no merecía nada bueno en este mundo y que las cosas buenas que tengo no las merecía. Pero Jesús tomó mi lugar. Aquel que era paz perfecta con el Padre en los cielos, se hizo hombre para recibir la ira y el castigo que merecíamos los hombres. Él murió por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él llevó nuestro castigo. Él fue callado como un cordero al matadero y no levantó su voz. Simplemente se humilló y obedeció la voluntad de su Padre, porque eso era necesario para que los hombres pudiéramos ser salvos y reconciliados con Dios, para que ahora la enemistad que había entre Dios y los hombres fuera removida y entonces ahora hubiera paz con Dios. La paz de la que Cristo habla es la paz de tener certeza de que Dios ya no está más enojado con tu persona. Que no importa si vuelves a cometer un pecado, no importa si esta vez no caíste nuevamente en el pecado, si en verdad Cristo es tu paz, entonces, si en verdad has creído en el Evangelio de la paz, entonces no hay nada de qué preocuparte. Eso no significa que vas a vivir una vida de pecado, porque si no, entonces Cristo no hubiera dicho que le tienes que obedecer. Aquellos que en verdad tienen la paz con Dios ahora obedecen a Dios. Aquellos que han puesto su esperanza y fe en Cristo Jesús como su Salvador ahora obedecen a Dios en los términos de Dios. Ahora quieren vivir para Él, ahora le aman a Él. Le aman no como cualquiera ama, sino un amor sacrificial, un amor que cuesta.
Ahora esta mañana yo te digo, tú podrás decir, asumo que la mayoría de los que escuchan este mensaje son creyentes y tal vez sí lo son. Pero de todos modos hay que examinar nuestros corazones. La Biblia nos invita a eso, examínate a ver si estás en la fe. Me gustaría invitarte a examinarte, a ver si la paz que tú dices tener en verdad está en tu vida. ¿Cómo luce que ahora amas a Cristo sacrificialmente, que revela que la paz que Cristo vino a dar al mundo te pertenece? ¿Cómo es que tú dices que amas a Jesús esta mañana? ¿Piensas que lo amas porque viniste y te sentaste 2 horas a escuchar un mensaje y después te vas en cuanto digan y canten la última alabanza, o más bien en cuanto se digan los últimos anuncios del día, sales corriendo de aquí y tienes una buena excusa ahora porque decimos que tienes que salir 20 minutos después de que acabe por lo del COVID? Entonces ahora sí ya tienes una excusa perfecta para salir corriendo. Pero tienes 20 minutos para quedarte. ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no quieres interactuar con la comunidad de fe? Tal vez te cuesta trabajo intimar, tal vez no quieres amar como Jesús demanda amar, tal vez, y estoy hablando nada más de convivir, de pasar 20 minutos. ¿Qué va a pasar cuando quitemos la regla de los 20 minutos y podamos quedarnos más tiempo? Cuando ya regresemos a los Buen Fin, ¿recuerdas? Cada fin de mes comemos juntos, teníamos esa tradición antes de la pandemia. ¿Te vas a querer quedar o vas a salir corriendo? ¿Por qué? Porque no quieres intimar, porque tú quieres tu paz en tus términos, no quieres la paz que Dios te vino a dejar en una comunidad de fe, en donde se te demanda amar, en donde más adelante, en el siguiente capítulo, Jesús vuelve a remachar en la idea de amarnos los unos a los otros. Ya lo vimos en el capítulo 13, para saber si eres un discípulo de Jesús, tienes que amar a tu prójimo, amarnos los unos a los otros. Y la única forma en la que lo vas a poder hacer es si en verdad convives con otros. Si en verdad vives la fe cristiana, si en verdad vienes a la iglesia, y tú podrás decir, no, es que Jesús no nada más nos salvó para dejar el amor en estas 4 paredes, es verdad, pero inicia aquí, inicia en estas 4 paredes. ¿Por qué? Porque es la comunidad de fe la que te va a ayudar a definir o a identificar o a evaluar si en verdad tú sabes amar, si en verdad tú las implicaciones del amor las practicas en tu vida, si en verdad tu amor es sacrificial. Es aquí donde los que vamos a hablar, ¿verdad?, a tu vida en esa dirección. El mundo va a decir que le amas con tal que le beneficies. Aquí las reglas cambian, en la comunidad de fe cambian. Aquí los cristianos te van a decir que amas porque te sacrificas. Amas porque no estás buscando un interés propio. ¿Te das cuenta? Yo puedo amar a una comunidad para obtener lo que quiero de esa comunidad. Yo puedo amar a los de la alabanza, voy a poner el ejemplo de los de la alabanza, porque me gusta tocar la guitarra, por ejemplo. Entonces, como me gusta tocar la guitarra, los voy a soportar para que mientras yo tenga mi lugar con una guitarra y entonces pueda practicar mi guitarra con un grupo y entonces así ya me aguanto un ratito. Pero ¿qué hay después de los ensayos? ¿Qué hay después? ¿Te quedas? Convives, interactúas, amas, dejas que hablen verdad a tu vida, tú hablas verdad a la vida de otros. Ese es un ejemplo nada más con el de la guitarra. Pero puede ser con cualquier otro instrumento, puede ser con cualquier otro ministerio. Tal vez te gusta enseñar y tú amas a otros porque quieres oportunidades para enseñarles uno a uno, para enseñarles en un grupo pequeño, para enseñar desde el púlpito, yo qué sé. Pero en el momento en que dejas de obtener esos beneficios, tal vez dejas de amar. Tal vez ya tu amor no es tan genuino. Tal vez tu interés por la comunidad ya no es tan real. De eso estamos hablando aquí. Este es el amor que se demanda en este texto, iglesia. Jesús vino a mostrar ese tipo de amor. Un amor incondicional. Un amor no por el hombre, sino a pesar del hombre. Un amor que se define no en términos de beneficio propio, sino en términos de glorificar a Dios con nuestras vidas, no esperando nada a cambio, porque Él ya lo dio todo. Él ya dio paz para que nosotros sirvamos y seamos de bendición a otros y amemos y nos esforcemos en amar, no para beneficio propio, no para que obtengamos algo de los demás, no para que yo encuentre una llenura en algo que no tengo, porque ya la tengo, porque Jesús ya la dio por mí. Él ya llenó todo en todo, dice la palabra de Dios. ¿Lo creo? Creo que su amor es suficiente, que eso es lo único que necesito, que eso es mi esperanza de vida, que eso es lo que me mueve a amar en verdad como Él le amó, que en verdad soy una extensión de su cuerpo que es la iglesia.
Se demanda eso de nosotros esta mañana, iglesia. Pude hablar de más aplicaciones esta mañana de cómo se debería bien tu amor hacia los demás y hacia la iglesia local. Pero creo que la esencia queda clara. Ahora examina tu corazón esta mañana. Yo te invito a que examines si tú has amado o si tú amas a Jesús como Él espera que ames. Y si eso se ve manifestado en su cuerpo que es la iglesia. Amén. Así que, iglesia, todos nosotros podemos expresar palabras de amor. Con esto concluyo. La obediencia a Jesús será lo que valide o desacredite esas palabras de amor que tú expresas. Todos podemos obedecer, aún el inconverso, las cosas fáciles que Jesús demanda de nuestras vidas. Todos lo pueden hacer, las cosas fáciles, como el bautizarse y cosas así. La obediencia que en verdad revela nuestro amor por Jesús es cuando buscamos obedecer ambas, las cosas fáciles y las cosas difíciles a las que Jesús nos llama a la obediencia. Iglesia, por último, en Mateo 7:22 vemos a un Jesús desechando a un grupo de personas, aquellos a los que Él llamaría el mundo en el texto que acabamos de leer. Personas muy religiosas que obedecían y hacían muchas de las cosas que Jesús pedía a su iglesia. En donde vemos que le hacen esta declaración. Estamos hablando del día final, el día del juicio. Le dicen: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta es una declaración de alguien que ha hecho mucho, que parecía estar amando. Sin embargo, podrás notar en esta declaración del texto que acabo de leer, que el énfasis de estas personas es en obras que no revelan mucho sacrificio que digamos. Son más bien cosas que exaltan a la persona misma. A ellos no los escuchas decir algo como esto: Señor, Señor, no predicamos el Evangelio y vivimos con humildad las implicaciones de este Evangelio y buscamos morir al pecado amando a nuestro prójimo sacrificialmente y vivimos vidas consagradas y en agradecimiento por el milagro de la salvación que nos diste. Tú no escuchas eso, ¿verdad? Por falta de esta realidad en la vida de muchos religiosos, escucharán las palabras que Jesús cita en el siguiente pasaje, versículo 27 de Mateo 7. Jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Qué fuerte esas palabras. Son palabras que yo oro, mi oración es esta mañana. Que estas palabras nunca las tengas que escuchar de la boca de Jesús, debido a que le has amado, debido a que Él te amó primero como con un amor redentor y esa redención en verdad transformó tu vida. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos ayude a vivir a la luz de la palabra predicada esta mañana y que entonces podamos amar a Jesús porque Él nos amó primero. Nos amó con un amor redentor y lo demostramos en obediencia a su palabra. Acompáñame. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es viva en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a amar incondicionalmente. Ayúdanos a amar sacrificialmente, Señor. Ayúdanos a amar no esperando nada del sacrificio que estemos haciendo o que hayamos hecho, Señor, sino recordando que el sacrificio más grande ya lo diste tú. Y que si en verdad hemos confiado en ese sacrificio, en la paz que ese sacrificio nos trajo, en la reconciliación y el amor y el perdón que el sacrificio nos trajo, si en verdad nos hemos arrepentido y en verdad hemos creído, entonces, Padre, ahora vivamos a la luz y según las consecuencias del impacto que trajo el Evangelio a nuestras vidas. Padre, yo ruego por si esta mañana hay aquí una persona que aún no te conoce, que dice amar, pero que no ama como Jesús amó. O que tal vez sí reconoce que ni siquiera ama y que hasta al contrario, tal vez reconoce que odia y que esa es una marca de que aún no te conoce, de que aún no ha podido amar a Jesús porque Jesús no le ha amado a él. Señor, que tú te le reveles a esa persona esta mañana y que ella pueda encontrar paz y reconciliación contigo, pero que no antes sin haber visto la gravedad de su estado espiritual, la condición espiritual, su pecado, cómo tu pecado lo separa de él, cómo tu pecado demanda la muerte y cómo esa persona merece estar apartada de ti por la eternidad. Yo te ruego que tú te reveles a esa persona y traigas el milagro de la salvación a sus vidas.
para que sea ese milagro de la salvación lo que haga una diferencia en sus corazones y ahora ellos puedan amar en verdad, amar incondicionalmente, amar sacrificialmente, amar como Jesús nos lo mostró. También ruego por aquellos que en verdad han creído, Señor, pero que les está costando trabajo amar. Que están creyendo muchas mentiras del mundo, de Satanás, que no están renovando sus mentes con la palabra misma para que ellos puedan definir y pulir correctamente su definición de amar. Padre, que tú les traigas convicción de pecado para que se arrepientan y entonces corrijan las áreas donde no están mostrando amor. Oro por aquellos que van a seguir queriendo buscar una excusa de no congregarse a partir del próximo mes que ya no va a haber transmisiones en vivo. Padre, para que tú les reveles que ellos, el amor les demanda sumisión a tu palabra, les demanda congregarse, les demanda interactuar, les demanda arriesgar sus vidas aún ante un COVID. Padre, si no podemos arriesgar nuestras vidas por un virus, menos lo haremos por personas que quieran quitarnos la vida. Yo te pido, Señor, que ayudes a esas personas que no se están congregando, tanto de esta iglesia como de otras iglesias, Señor, que estén escuchando este mensaje, o aquellos que ni siquiera aún tienen iglesia, pero han estado escuchando este mensaje. Padre, que les recuerdes que el amor se revela en medio del cuerpo y que tú quieres que el cuerpo sea ese mecanismo de control para definir quién ama y quién no. Padre, ayúdanos como iglesia. No estoy hablando del ejemplo del COVID, Padre, pero hay otros ejemplos, hay otras áreas de nuestras vidas donde hay deficiencia, en donde hay tinieblas, en donde la luz del Evangelio no está brillando, Señor. Yo te pido que escudriñes cada uno de los corazones, que en el poder de tu Santo Espíritu y tu palabra que fue expuesta hoy, las personas que escucharon el mensaje hoy se examinen en las motivaciones del por qué hacen lo que hacen, de por qué dejan de hacer lo que dejan de hacer. De cómo sus vidas están manifestando el amor, de cómo cada acción, de todo lo que hacen, de ir a trabajar, de preparar comida, de las cosas más simples de la vida, ¿por qué las hacen? Es porque hay amor en sus corazones, es porque el amor de Cristo es el motivador perfecto, el motivador detrás, o es porque se trata de ellos y su amor como consecuencia no es el amor que Jesús nos mostró y nunca será sacrificial. No para beneficio de otros, no para gloria de tu nombre. Señor, yo ruego para que así sea. Queremos ser ese tipo de iglesia, una iglesia que ama en verdad, que ama a pesar del hombre, que ama a pesar de que no obtendré ningún beneficio, que ama incondicionalmente, que ama porque ya encontró el amor más grande y ese nos basta. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.